Que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar nuevamente grabando aquí este tema que para gloria y alabanza de Dios lo estoy preparando, y que el Señor nos ayude, nos dé la revelación y nos acomode cada palabra a la necesidad que cada uno tenemos de conocerlo cada día más. El tema que ahora quiero tratar es el qué significa comer la carne de Cristo, y vamos a basar la enseñanza en Ezequiel 3, en los versículos 1 al 4. Y también quisiera resaltar con este tema 3 puntos, como por ejemplo, ¿por qué tenemos que alimentarnos de la palabra? Saber quién es la palabra y saber qué pierden aquellos que no aceptan la palabra, para que nosotros nos apercibamos y nosotros seamos obedientes a lo que el Señor nos manda. En Ezequiel 2, del 8 al 10, el Señor nos va a enseñar por qué tenemos que alimentarnos de su palabra. Y dice: mas tú, hijo de hombre, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la santa palabra de Dios, que dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y habían escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. En la palabra del Señor realmente está escrito todo lo que va a acontecer, porque Él conoce los tiempos, y nosotros tenemos que saber, porque el Señor da la palabra anticipadamente para que nosotros nos apercibamos. Y dice ahí que habían endechas y lamentaciones escritas que el profeta de Dios tenía que dar a Israel. Y en Ezequiel 3, del 1 al 4 dice: me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Nosotros debemos recordar que en aquellos tiempos no tenían esa colección de libros que ahora tiene la Biblia, sino que eran manuscritos, eran pergaminos donde estaba la palabra del Señor. Entonces por eso la figura es ahí que le dicen al profeta: come ese rollo. Y dice la palabra de Dios que cuando lo comió, dice que fue dulce a su boca. Y dice aquí nos explica en este versículo 4 de Ezequiel 3 que para qué tenemos que comer la palabra. Y dijo: luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Cuando nosotros comemos la palabra de Dios, nosotros vamos a poder expresar ya no lo que nosotros creemos, ya no lo que nosotros pensamos, sino que vamos a hablar conforme la palabra de Dios. Nosotros vamos a hacer, dice la palabra del Señor, que el Señor, el Padre eterno, habla a través de bocas prestadas. Entonces, cuando nosotros comemos la palabra de Dios, cuando nosotros hacemos que esa palabra entre en nuestro ser y la entendemos a través de la revelación del Espíritu Santo, entonces nosotros ya no nos dirigimos a los demás para hablar del Señor con nuestras propias palabras, sino que ya hablamos directamente las palabras de Dios, lo que Él ha dejado escrito. Comer la palabra de Dios es recibirla, es aceptarla, es vivirla. Si hiciéramos una relación de cómo nos alimentamos físicamente y cómo es que lo hacemos espiritualmente, nos vamos a dar cuenta. Muchos dicen que nosotros somos lo que comemos. Entonces,
de acuerdo a lo que nosotros vamos a ingerir en el día a día. Los nutricionistas dicen que hay que comer balanceado, que hay que comer de los diferentes grupos de proteínas, que lleven vitaminas, que lleven minerales, los carbohidratos, las grasas, y todos esos grupos son importantes para que nosotros tengamos un crecimiento, que nosotros tengamos una vida de calidad, una vida saludable. En lo espiritual también no es diferente, sino que también nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, de todo lo que está escrito en la palabra de Dios. No vamos a seleccionar solo lo que nos gusta o lo que nos conviene, sino que vamos a comer toda la palabra de Dios para aplicarla a nuestra vida y para poder servir a los demás de acuerdo a lo que la palabra dice. En aquellos tiempos Dios le dijo a Adán que él, el día que comiera del árbol del bien y del mal, moriría. Y eso así sucedió. Aunque Adán corporalmente seguía teniendo vida, que él dice que Adán es un alma viviente, sin embargo su espíritu humano, su espíritu, que es donde el depósito, donde Dios deposita su presencia, en ese momento quedó vacío, quedó sin vida. Por eso es que ahora todos los que nosotros hemos nacido después del pecado de Adán, todos necesitamos aceptar al Señor Jesucristo para que el Espíritu del Señor Jesucristo le venga a dar vida a nuestro espíritu, porque estamos muertos en delitos y pecados antes de conocer al Señor, porque así nacimos ya con esa naturaleza caída, con ese desprendimiento de lo que fue al inicio, de que Adán tenía la presencia de Dios constante. Sin embargo, ahora nosotros necesitamos volver a reconciliarnos con Dios para que Él nos dé de su presencia, nos dé de su espíritu. Y dice aquí que nuestra vida quedó vacía y sin vida, y todos los descendientes de Adán pues hemos quedado así. Por eso vino Cristo, quien es espíritu vivificante, el único que da vida, el único que es dador de vida, el único que es el camino, la verdad y la vida, es Cristo. Por eso Él es espíritu vivificante. Si Adán era un alma viviente, el Señor Jesucristo es el espíritu vivificante. Él es vida y capaz de dar vida. Y Él es el que vino a encontrarnos cuando estábamos muertos y delitos y pecados, y se ofreció para pagar ese precio y nos vino a dar, con el perdón de pecados, nos vino a dar vida eterna. Por eso cuando figuradamente Ezequiel comió ese rollo, los manuscritos de la palabra de Dios, y ya no llegó, como les decía, hablándole a Israel con sus propias palabras, porque para eso es necesario también que comamos la palabra de Dios, para que sea Dios hablando a través nuestro y poder entender lo que Dios manda, lo que Dios nos ha escrito, la palabra de Dios. Entonces podemos ver que es necesario que nosotros comamos figuradamente ese rollo, ese libro, esa palabra de Dios, que más adelante vamos a ver cómo es que, quién es esa palabra, porque esa palabra es vida. El evangelista Juan, en el capítulo 1 y en los versículos del 1 al 5, los voy a leer, porque ahí el tema que tiene la Biblia es el verbo hecho carne. El verbo, que era la palabra, ahora lo vamos a ver cómo ese verbo tomó un cuerpo y se hizo carne por nosotros para poder pagar el precio, refiriéndose realmente a el Señor Jesucristo, que el Padre le preparó un cuerpo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Hablando del Señor Jesucristo, mire qué belleza. El principio, Él era el verbo, Él era la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es creador de todo lo que existe. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Ustedes saben todo lo que Satanás quiso hacerle al Señor Jesucristo, lo tentó para que Él se desviara del llamado de Dios, para que Él no obedeciera hasta llegar a la cruz. Sin embargo, el Señor se mantuvo conforme a lo que la palabra dijo, porque Él dijo que no vino a hacer su voluntad, sino a cumplir la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre era mandar a su Hijo por amor a la humanidad, para salvarnos y para darnos vida a cada uno de nosotros. Y también voy a leer lo que dice Hebreos 10 del 5 al 7 para que vayamos integrando cómo es que la palabra, si la comemos y si la palabra se tomó un cuerpo, porque el Señor dice que es necesario que comiéramos su carne, así le dijo a los israelitas. Lo vamos a ir desglosando aquí con estos versículos de la Biblia para que vayamos entendiendo a qué se refería el Señor. Y en Hebreos dice la palabra del Señor, porque el Señor que era espíritu vino a tomar un cuerpo material. El Señor que era solamente palabra, tomó un cuerpo como el nuestro, porque dice que Él, siendo Dios, no escatimó ser Dios, sino que se hizo, que tomó forma de siervo. O sea que a Él no le importó dejar su grandeza de Dios, sino que se hizo como hombre, se hizo hombre para venir y padecer todo lo que nosotros padecemos, porque ahora está sentado como sumo sacerdote a la diestra de Dios, y es el que nos puede entender en todas nuestras debilidades. Y aquí dice la palabra de Dios: por lo cual, entrando en el mundo, según lo que dice Hebreos 10 del 5 al 7, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El Señor Jesucristo anheló hacer la voluntad del Padre. Como en el rollo del libro está escrito de mí, y volvemos a hablar del rollo de la palabra de Dios. Por eso cuando Ezequiel comió el libro estaba internalizando todo lo que estaba escrito ahí referente a Cristo. Y aunque en ese tiempo aún no había venido el Señor corporalmente al mundo, pero por la fe en esa palabra ellos fueron justificados, así como fue Abraham, así como fueron todos los padres de la fe que realmente creyeron, como decía Job: yo sé que mi Redentor vive. Y él no temía morir, sino que estaba sabiendo que aún de las cenizas el Dios Todopoderoso lo podía levantar de ahí. Y ya sabiendo que la palabra es el Señor Jesucristo, ya sabiendo que el Señor Jesucristo, esa palabra tomó un cuerpo, que el Padre le formó un cuerpo acá terrenal, y ahora vamos a ver qué es lo que pierde la gente cuando rechaza, porque en ese tiempo los judíos se escandalizaron cuando el Señor les dijo que era necesario que comieran su carne. Entonces vamos a ir leyendo acá lo que dice en Juan 6, vamos a leer del 60 al 67 y le vamos a hacer mucho énfasis en Juan 6, 66, que como nosotros vemos lleva un número que bíblicamente representa el número de la bestia y que tiene una gran incidencia en lo que este versículo habla en sí. Voy a leer Juan 6 del 60 en adelante, y dice, y voy a hacer énfasis en ese versículo como les mencionaba. Dice la palabra de Dios, el subtema que tiene ahí, palabras de vida eterna, es el subtema que tiene en la Biblia. Dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y en el 6 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y aquí estamos viendo cómo sus discípulos no pudieron, muchos de los discípulos, muchos de los seguidores del Señor no pudieron continuar con él, porque les ofendió esa palabra que él les dijo, que era necesario que comieran su carne, porque no pudieron ellos entender que según la palabra había venido hablando desde el principio, que cuando hablaba de la palabra, que el Señor Jesucristo, desde el principio Él era la palabra, y que si cuando nosotros comemos esa palabra, comemos literalmente la vida del Señor, porque lo internalizamos, lo ubicamos en el trono de nuestro corazón. Pero muchos no lo pudieron entender. Y dice en el 66: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué triste, qué lamentable, porque aquí no está hablando de volver atrás en el sentido de que nosotros le fallemos, sino que se está hablando de aquel volver atrás, de negar la fe en el Señor. Y eso sí, realmente lo único que nos mantiene en el camino, lo que nos da la salvación, es la fe en el Señor Jesucristo. Y nosotros, si nosotros permitimos, como aquella semilla que fue sembrada, que cayó en el camino y las aves del cielo la arrebataron, si nosotros permitimos que esa palabra que nos hace tener fe en el Señor para tener salvación es arrancada, entonces nosotros quedamos muertos, quedamos sin la vida del Señor Jesús. Por eso es necesario que nosotros esa palabra del Señor la internalicemos, la guardemos y la cuidemos, y le creamos al Señor Jesucristo que Él es capaz de darnos vida y vida en abundancia, para que nada nos saque del camino, que nada nos saque de la salvación. Y aquí eso fue lo que le sucedió a estas personas que volvieron atrás, que renunciaron a la fe. Y aquí voy a leer Romanos del 8 al 9, dice: mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice que no es de Él. Así como en el mundo nosotros tenemos un Padre eterno, y la gente del mundo tiene a su padre, porque le decía el Señor Jesucristo: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras que él hace, hacen ustedes. Y él hacía la obra de Dios, por eso él es hijo de Dios, y todos los que creemos en el Señor hemos sido hechos hijos de Dios. Así es que dice la palabra de Dios que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y el que es para que podamos darle una comprensión a lo que significa anti, porque quiero entrar a una parte donde el que no tiene la verdad, dice la palabra de Dios, que el que no acepta la verdad va a aceptar la mentira. El que no acepta al Dios eterno, al Padre de verdad, acepta al padre de mentira, que es Satanás, porque definitivamente si el corazón del hombre no está lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo, va a entrar el espíritu de error. Y si alguno tiene a Cristo, pues tiene la vida eterna. Pero si el Espíritu de Dios no está en nosotros, entonces es
en nuestro corazón o el corazón de la persona que rechaza al Espíritu de Dios va a aceptar al espíritu del anticristo, porque le da cabida. Si deja vacío el lugar que le pertenece a Dios, le da cabida al espíritu de mentira, al espíritu del anticristo. Por eso es importantísimo que nosotros, por sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Y en nuestro corazón tiene que gobernar nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí nosotros vamos a estar seguros y confiados que, aunque dice la palabra de Dios que por torpes que seamos, no nos vamos a perder cuando nosotros estamos en el verdadero camino. Así es que seamos diligentes en mantener siempre esa fe en nuestro corazón firme de que el Señor Jesucristo esté habitando en nosotros, que Él es el único dador de vida, para que no nos confunda ninguna, lo que ahora se mueve tanto en el mundo, tanta doctrina de error, el enemigo se encarga de difundir, porque Él no quiere que nosotros tengamos a Cristo. A Él no le importa qué doctrina deje entrar el hombre a su corazón, porque todas las doctrinas que no se llame la fe en Jesucristo es camino de perdición. Dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Escuché a una predicación un día que decía, realmente no es que la gente sea atea, realmente lo que pasa es que su corazón es necio. Y qué cosa tan terrible es que por la necedad alguien se vaya a una condenación eterna, al lago de fuego que no se apagará por no creer lo que el Señor ha hablado. Así que cuando nosotros aceptamos esa palabra y la vivimos, es que nosotros estamos comiendo el cuerpo de Cristo, así como lo representa la Santa Cena, que ese cuerpo que por nosotros fue partido, nosotros lo ingerimos y ese cuerpo es capaz de darnos vida con esa sangre preciosa de Dios que nos perdonó y nos lavó. Así es que si nosotros queremos ser parte del reino de los cielos, tenemos que comer esa palabra, comer del Señor día con día, y cada día vamos a ser más fortalecidos y vamos a estar, crecer fuertes, crecer firmes en la fe en el Señor. Así es que espero que esta palabra nos haga reflexionar para que no dejemos entrar ninguna doctrina fuera de lo que el Señor nos manda, fuera de lo que está escrito en la Biblia, para que nosotros mantengamos nuestra fe firme puesta en el único que es dador de vida y vida en abundancia. Les agradezco su atención y que el Señor les bendiga.